Hola amigos, buenas noches. Este jueves 13 de enero de 2022. ¿Podemos? Vamos a hacerlo, como decía el otro. Vamos a saludar a todos los que nos han saludado, que son muchos. Hoy estamos 17, batiendo récords. Un saludo, Fernando, nos dice Pérez Riera, y a todos los buscadores. Margot Rodríguez nos dice buenas noches a todos desde las Rías Baixas. Bonita región. Juan Antonio Martín Martínez nos dice saludos desde Alicante, Fernando, buscadores y buscadoras. Romy del Cosmos, buenas tardes, Fernando, y a todos los buscadores desde Cantabria. Tenemos representado toda la geografía española y parte del extranjero. Dice Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, queridos amigos buscadores, desde Guatemala, un fraternal saludo. Miguel Ángel, desde fuera. Buenas tardes, desde Guatemala. Jorge nos desea buenas tardes a todos. Aina Canet, saludos a todos desde Valencia. Juan Francisco Leiva nos desea buenas noches a todos desde Parla, Madrid. Arwen, buenas noches. José Francisco Izquierdo, saludos. Asunta Cañellas, buenas noches a todos. Alfonso Medel, buenas noches a todos desde Zumaya. Pedro Calvo, buenas tardes a todos y todas desde la montaña alavesa. Antonio Cámara, saludos. Buenas tardes y noches a todos, nos dice Xuga. Yule, Caixo, Arrasaldeón. Tete nos dice hola desde Austria. Bueno, Matías, buenas a todos. José María GD, buenas tardes. Ahora ya te conozco por tu nombre. Jesús Núñez, hola desde California. Quizás el de los más lejanos. Andrea Martín Ordaz, buenas noches a todos. Hola, Andrea. Edwin Copa III, desde Oruro, Bolivia, buenas tardes y un saludo a todos. Y Yule desde Arabia. Bueno, pues sí que has cambiado, Yule. Ah, perdón, he leído mal. Desde Álava, no desde Arabia. María José González Moralejo nos dice buenas noches a todos. Y empezamos ya porque son las 8 y el tema de hoy supongo que habrá muchas intervenciones porque todos hemos vivido el tema de hoy, que es la pareja. Bueno, esta charla, como todas, es para el más evolucionado de la pareja. Puede ser que en una pareja tengan la gran suerte de venir los dos a estos talleres. Pocos casos habrá de esos, porque es muy difícil que los dos en una pareja sean buscadores, aunque hay algunos casos, pero se cuentan con los deditos de una mano. Entonces, el que oye esto es el que más, digamos, responsabilidad tiene en el buen funcionamiento de su pareja, porque es el más avanzado y, por tanto, el que más tiene que aportar. Yo era el mayor de mis hermanos, y mi madre me decía, tú tienes que ceder. ¿Y por qué? Le decía yo, porque eres el mayor. Bueno, pues entonces eso os digo a los que estáis aquí. Tenéis que ser los más constructores, porque sois los mayores. Y, en esencia, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos decir sobre la vida de la pareja? Bueno, pues que el más avanzado lo que no tiene que hacer es fallar en lo básico, es decir, las reglas y los círculos. En eso no hay que fallar. En la vida del hogar hay que procurar en eso no fallar. Se falla con los vecinos, con los cuñados, con los primos segundos o en el trabajo, pero en la familia no. Porque la convivencia es algo que hay que construir. Hay que construir día a día. Se puede dejar un día o dos de construir, porque uno tiene pereza, porque le han dado una mala noticia, porque el jefe le ha puesto de vuelta y media, por lo que sea. Pero que no dure mucho tiempo esa falta de construcción. Y hay que construirlo ladrillo a ladrillo. Y conviene que lo construyan los dos. Tienen que construir los dos miembros de la pareja. Y la misión del más avanzado, puestos a decir así una misión genérica y muy amplia, puede ser
hacer feliz al otro. Conformarse con hacerle feliz. Tener como objetivo de su vida hacerle feliz. Y entonces él será feliz de rebote. Cuando hay cariño, no puede ser uno feliz y otro no. La felicidad va a dúo, por parejas. Pero para eso no tienen que dejar ambos de construir, no un mes seguido. Y si ocurriera algo, si hubiera alguna crisis, si fallara algo, entonces, primero, el que está oyendo esto, reflexionar y después hablar con el otro. Reflexionar sobre en qué puedo ayudar, en qué puedo aliviar, en qué puedo mejorar la situación, cómo puedo mejorar la situación. Y también en qué he fallado, porque la culpa de las crisis no se reparte en el 0% y el 100%. Se reparte en una proporción distinta, no es el 50-50, pero pues será el 80-20 o el 40-60. Pero los dos previsiblemente han aportado algo a esa crisis. Por tanto, que no haya huelga de construcción, tener en cuenta que es un edificio muy largo, que se tarda mucho en concluir, pero que merece la pena porque en él vivimos. ¿Y cuáles son las dificultades que puede haber, que suele haber en las parejas? Bueno, pues la primera, hay 4 dificultades, diríamos. La primera proviene de los diferentes niveles de evolución de uno y de otro. Aquí está el que está aquí, pero el otro está aquí. Pues bien, esta diferencia de niveles de evolución no debe ser tremenda, no debe ser así, porque entonces las cosas se hacen muy difíciles. ¿Cómo puede ser? Pues el buscador que está oyendo esto está en los primeros escalones de la rampa o más arriba. Y su pareja puede estar, casi diríamos, en cualquier punto, en cualquier punto del nivel 3. Malo sería que su pareja estuviera en el nivel 2 o en el nivel 1. Eso, si ese es el caso, eso hay que darse cuenta antes de ser pareja. Cuando el otro es candidato, como se decía antes, pretendiente. Hay que darse cuenta antes porque la situación, si el otro miembro de la pareja es del nivel 1 o 2, la situación previsiblemente se va a hacer muy difícil, incluso para un buscador. Pero bueno, casos y casos. De forma que el nivel de evolución es la primera causa o raíz de futuros disidencias. Y al que más arriba está es al que le corresponde arreglar eso. No lo va a arreglar el que está más atrás. Otra causa de diferencias y de crisis son, lo que ya hemos dicho, la tradición genealógica, los siglos, los cientos de miles de años que el hombre se ha dedicado a una cosa y ella se ha dedicado a otra cosa. Ella se ha dedicado a los sentimientos y el hombre se ha dedicado a cazar y a preparar trampas y a matar. Y por tanto, se ha hecho plenamente mental. Ya hemos dicho también aquí que el que uno sea 100% mental y nulamente emocional y la otra parte sea 100% emocional y quizás nulamente mental es una situación muy mala que al menos el que está aquí debe corregir lo antes posible. Y si él es mental, debe desarrollar el corazón. Y si ella es emocional, debe desarrollar la mente y practicar con la mente. Y él practicar con el corazón. Aunque todavía no hemos dedicado a los mentales. Lo haremos posiblemente el próximo día. Para que haya una comunión de lenguaje. Porque si no, puede ocurrir que los argumentos de él, mental, que para él son muy valiosos, a su pareja le resbalen porque no los entienda. Y que las intuiciones o ideas brillantes que le vengan a ella, a él le suenen a chino porque no contengan ningún argumento que es en lo que él se basa.
y por eso el diálogo se hace difícil. De forma que desarrollemos lo que menos hábiles somos. Otra raíz de diferencias va a ser que ambos provienen de familias distintas y el enfoque de la vida, las reacciones ante circunstancias, ante adversidades, ante problemas, son distintas. Y ella querrá hacer valer los hábitos de su casa y él querrá hacer valer los hábitos de la suya. Y puede ser que no coincidan en el tratamiento a aplicar a los problemas. De manera que tienen que darse cuenta ambos, pero sobre todo tú, que estás aquí, que ella, el otro, viene de una familia distinta. Y por tanto eso hay que entenderlo, no para siempre ceder, pero sí para comprender su punto de vista. Y ya profundizando más en esto, no solo es familia distinta, sino que también interviene el nivel de evolución y el ambiente de la familia de la pareja. Es decir, es importante saber la evolución, el nivel de evolución de la familia de origen de la otra persona, porque eso va a explicar muchas posturas, comportamientos en momentos difíciles, en momentos de distancia. Y eso, el que más sabe, el que más entiende, los tiene que tener en cuenta para templar gaitas y no darle importancia a ciertas cosas que pueden no ser ciertas, pero que hay que tratarlas con mano izquierda. De manera que estos cuatro raíces o motivos de diferente forma de pensar pueden hacer que los problemas no estén ajenos a la vida de una pareja. ¿Cómo combatir esto? Pues diremos también 4 o 5 trucos o hábitos o reglas que se pueden establecer. Pero digamos, y hazte la idea, amigo buscador, amiga buscadora, de que se recibe cuanto más se da. Cuanto más das a tu pareja, más vas a recibir de ella. Porque hay un cariño, hay un afecto, hay un amor que une a esas dos personas. Y una de las formas de evitar los conflictos es, por ejemplo, al principio de todo, y si no, pues ahora que no se ha hecho antes, asignar áreas de decisión, áreas de responsabilidad. Las que sean muy claras, pues serán muy claras. A ella ciertas áreas y a él otras áreas diferentes, en las que él tenga, pues reconocido por los dos, más capacidad, más costumbre, esté más habituado a tratar esos temas. Pues en eso decide él, pero en otras cosas decide ella. Lo que no puede ser es que uno decida todo y tampoco puede ser que se decide lo que estamos de acuerdo, porque habrá en muchas cosas que no se esté de acuerdo. Por eso es bueno señalar áreas que no tienen por qué abarcar todo el ámbito de la vida del hogar, pero ciertas áreas determinadas, pues corresponden a ella y otras corresponden a él. De forma que las áreas. Otra táctica, no me atrevo a llamarle política, es que ambos, en temas importantes, ambos tienen derecho al veto. No puede ser que sea uno el que imponga su decisión, su opinión, porque sí, porque es el más fuerte, porque es el hombre o por lo que sea. No. En temas de importancia, los dos tienen derecho al veto y se hace aquello que están de acuerdo los dos. Un ejemplo, pues muy tonto, el nombre de los hijos. Pues hay cientos de nombres, pues encuéntrese uno que les guste a los dos y así no habrá discusión en ese tema. Otro criterio, la profesión se respeta. Las decisiones que tienen que ver con la profesión se respetan. Si uno está quejoso y quiere cambiar de trabajo, pues el otro tiene que permitirle que cambie de trabajo, porque él sabe lo que le pasa en su trabajo.
Nosotros, los demás, solo lo sabemos de oídas, pero el que lo sufre y el que lo recibe con el cuerpo es el que está allá. Por ejemplo, si no hay acuerdo en un tema, se sigue como estábamos. Sí, queremos cambiar de casa, pero se han visto varias y uno prefiere esta y el otro prefiere la otra. Bueno, pues si no hay forma de que los dos vuelvan a apuntar en la misma dirección, pues no se cambia de casa, porque los dos tienen derecho al veto y para temas importantes hay que estar de acuerdo. Y sin acuerdo se sigue igual. Otra forma de mejorar quizás situaciones un poquito tensas puede ser el recordar los buenos tiempos pasados, con fotos, hablando, visitando algún sitio pasado atractivo, agradable, pero une el recordar los buenos tiempos pasados. Y una recomendación que yo le daría a él es hazle reír. Hazle reír a diario. No con chistes, contando siempre los mismos, con improvisaciones, con ingenio, con juegos de palabras, sacándole punta a situaciones. Y no te importe, amigo, amiga buscadora, no te importe que es reírte de ti misma o de ti mismo. Es un buen ejercicio y no te va a granjear ningún complejo de superioridad por parte del otro, sino todo lo contrario. Y el más importante, que lo he dejado para el último, pero no por ser el último es el menos importante. El más evolucionado es el que tiene que implantar el ambiente en el hogar, las normas de la casa. Sería un error tremendo, descomunal, que tendrá efectos a lo largo de toda la vida, el que las normas y el ambiente lo implantara el menos evolucionado. Y cuanto menos nivel tenga, más peligroso y más perjudicial es. Que una persona de nivel 2 a un buscador, a una buscadora, se le imponga y sea él el que establece la forma en que se va a funcionar en ese hogar, es algo que no se debe consentir. Al menos a medias. Pero no puede ser que el menos preparado diga cómo tiene que funcionar todo en una casa. Porque los hijos sufrirán terriblemente, fuertemente, largamente esa prepotencia y esa imposición del que menos sabe hacer las cosas bien. Y siempre, amigo buscador, buscadora, no dejarte afectar por la pareja. Es lo más difícil que hay. Es el corazón de la cebolla. Pero recuérdalo cuando haya momentos en que haga falta echarlo a colación. Siempre dar, sin medida, sin freno, sin obstáculos, porque dar es mejor que recibir, y cuando se da se recibe. Y quédate con la idea, amigo buscador, de que cuanto más nivel de evolución tengas, más vas a aguantar, más vas a soportar y más vas a llevar bien esa diferencia de evolución que haya entre ti y tu pareja. Cuanto más alto estés en la rampa, más no te vas a alejar más, al revés, vas a comprender más y vas a ayudar más a la persona que está detrás tuya. Y ya hemos dicho que si la pareja es un mal bicho, pues ahí hay un problema y ojalá que se resuelva ese problema antes de que se forme la pareja. Es el momento de resolverlo. Pero situado ya en la vida de hoy, date cuenta de que tu objetivo es mejorar las asignaturas pendientes, porque el otro lo nota. Si tú mejoras tus asignaturas pendientes, que son tus oportunidades de fallo, pues el otro va a notar
que en esto has mejorado, porque acaba conociéndote tan bien como tú o mejor. Y mensaje al más evolucionado: cuidado con la posesión. La posesión puede pasarle desapercibida incluso a un buscador con experiencia, con años de camino detrás. Lo hago por tu bien, me preocupa tu futuro. Cuidado a esas ideas que huelen, suenan a posesión. Y quédate con la idea también de que nunca has dado lo suficiente. Nunca te puedes parar de dar. Dar acogida, cariño, consejo, cariño a todos. Y construir siempre. Y vamos a decir dos máximas que pueden servir de colofón, de cierre de esta charla. El buscador ama mejor que nadie y disfruta de la felicidad del hogar mejor que nadie. Porque por estar muy cerca o buscando la perfección, todos los dones de lo uno que son positivos están más a su alcance que al de otras personas. De forma que eres, amigo buscador, amiga buscadora, la persona que mejor puede amar a su pareja en este mundo. Y amor es estar siempre dispuesto a partir de cero. Si ha habido una trifulca, un cisco, una discusión, un enfado muy grande, recuerda que amor es estar siempre dispuesto a partir de cero, como el primer día que os conocisteis. Hacer tabla rasa de todo lo que ha pasado y no recordarlo más, porque lo negativo no debe tener lugar en la vida de un buscador. Y esto son las 8:20, y así que mis 20 minutos justo se han agotado. Voy a quitar el chat. No, ¿qué digo? Cielos. No, lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Estaba puesto y puesto está. Así que terminamos de saludar a María José González Bustos, que me lanza un piropo desde México. Spider-Dram, buenas tardes. María José González, lo semejante atrae lo semejante, estamos de acuerdo. Y dice Miguel Ángel Madrano: me he dado cuenta de que al dar a mi pareja he obtenido más respuestas positivas de ella. Eso me ha dado más deseos de mejorar. Al principio ha sido difícil, pero con el tiempo ella también ha mejorado. Claro. Es que es lo lógico. El cariño es un arma muy poderosa. Y es un arma para mejorar uno mismo y para hacer feliz a la otra persona. Normalmente los buscadores, pues tenemos buena fama con nuestras parejas, no porque le digamos que somos buscadores, sino porque nuestro comportamiento es el de una persona pues cariñosa, amable, respetuosa, atenta, divertido, si practica lo del hacer reír, y por tanto, pues la pareja valora esas cualidades y a su vez procura pues corresponder. De manera que ese es el pago que recibimos al dar, Miguel Ángel, y ya lo sabes tú. Compensa. Y además es que es obligado, es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra obligación. No podemos portarnos bien fuera de casa y en casa ser unos personas oscas, gruñonas. No. En casa es donde mejor tenemos que ser. Mejor que en el trabajo y mejor que con los amigos y mejor que con nuestra familia de sangre. Con la familia que hemos creado, allá es donde tenemos que dar el do de pecho. Y lo damos. Y lo damos. Jesús nos dice: estoy de acuerdo en todo. Me alegro.
La vida nos pone en situaciones a veces difíciles. Por ejemplo, ahora estamos en una situación en la que pues, se producen muchas discrepancias, porque tenemos un problema en el aire, en el ambiente, que no está bien definido y se presta a interpretaciones diversas. Y esas interpretaciones, pues puede ocurrir que no coincidan en la pareja y entonces, pues hay que procurar soslayar ese tema, no hablar de él porque es como, yo digo que de, de mujeres o de hombres, según el sexo, de política, de religión, de fútbol, de toros y del asunto de ahora, no se debe debatir, porque solo conduce a separaciones, a distanciamientos. De manera que es mejor procurar evitar el tema si se sabe que no va a ser posible el acuerdo, porque hay temas en los que no es posible el acuerdo. Y entonces, como hemos dicho antes, pues se sigue como estamos. No se toca el tema, se sigue como estamos. Dice Miguel Ángel Medrano, todo esto me recuerda a Sócrates con su pareja, que él siempre tuvo trato, que él siempre trató de evitar la confrontación. Sí, no me acuerdo el nombre de ella, pero era una mujer de armas tomar. Y Sócrates se unió a ella sabiendo cómo era, porque dijo, bueno, algo así como, será una prueba que tendré que superar. Sí, yo no sé mucho de la historia de Sócrates con su pareja, pero sé que era dificililla. Dice Juan Antonio Martín Martínez, llevamos juntos 20 años y los últimos 3 años, las 24 horas del día juntos, recién jubilados. Es difícil a veces evitar la discusión por alguna discrepancia. ¿Qué nos aconsejas para el día a día? Ya. Bueno, sí, cuando el marido sale a trabajar y la esposa se queda en casa y toda la casa es suya y durante muchos años, a lo mejor 40, se acostumbra a que la casa es su reino y luego el hombre cumple años y se jubila. Entonces, bueno, pues yo lo que recomendaba a las personas cuando estaba en activo es que se busquen aficiones y que sean aficiones activas. Activa significa una afición en la que la persona crea algo con sus manos. Por ejemplo, pintar es una afición activa. Dibujar, escribir, encuadernar, jugar al ajedrez, son aficiones activas. Las digo porque las tengo todas. En cambio, leer, ir al cine, pasear, tomar vinos, pues son, por extraño que parezca esta última, son aficiones más bien pasivas. Quizás tomar vinos sea un poco intermedia, porque también hace algo el que toma vinos, ¿eh? Habla, charla. Pero tener aficiones activas, aficiones que a uno le requieran fabricar algo, elaborar algo. Y de esa manera, el jubilado, tú, Juan Antonio, llenas el día. Ojalá hayas buscado el tener aficiones activas a lo largo de tu vida y ahora ya las tengas. Pero si no lo has hecho así, búscate alguna afición. Yo me gustaban mucho los libros, lo puedes ver, y pues aparte de coleccionar libros, los que podía, pues aprendí a encuadernar libros. Me compraba libros viejos, los encuadernaba y se convertían en libros nuevos que se pueden poner en una biblioteca. No te digo que aprendas a encuadernar, pero busca aficiones activas que te mantengan ocupado, por ejemplo, toda la mañana. Una cosa que te gusta, perfectamente te puedes estar ocupado con ella toda la mañana y hasta todo el día. Y así, pues, le dejarás a ella en su reino una parte grande del día. Si se me ocurren más cosas, las diría en un comentario.
Muy buen tema, Andrea, dice Andrea. Consejos para una nueva, que por lo que te he escuchado lo estamos haciendo bien. Puede ser que elijamos a nuestra pareja con razón a lo que nos queremos a nosotros mismos. Elegimos a nuestra pareja. Ay, eh, a mí me gustaría dar charlas a jóvenes de 16 a 20 años, que es cuando están en edad de elegir pareja, para advertirles de los peligros que tiene el precipitarse en elegir la pareja. ¿Eh? Es una decisión que puede ser para toda la vida y es mejor que sea para toda la vida, pero no como antes, como ahora, con libertad para romper esa relación. Porque antes, en mis tiempos y en generaciones anteriores, pues las mujeres tenían que aguantar mucho, porque no tenían forma de vivir por ellas solas, no tenían un sustento, un sueldo, y eso les coartaba mucho. Pero eh, elegir pareja en función de la bondad de la persona. Lo que ocurre es que al principio, pues todos somos buenos de visita y es difícil mm, distinguir ¿eh? Eh, a quién elegir que sea efectivamente buena persona, trabajador, respetuoso y evolucionado. De manera que eh, se elige a la pareja con lo mejor que uno sabe hacerlo, pero a los años en que uno elige a la pareja, quizás no está todavía baqueteado por la vida, no ha aprendido lo suficiente y su elección pues es un tanto al albur. Hay que confiar en que las buenas personas que son buscadoras, pues elijan personas como ellos, que también sean buenas personas. Ese es mi deseo. Elegir a nuestra pareja con razón a los que nos queremos a nosotros mismos. Elegimos a nuestra pareja en razón o en función de nuestro nivel de evolución, porque es una decisión importante y en esa decisión influye el nivel de evolución. Yo es lo que te puedo decir, Andrea. Shirley Gavilanes dice, yo tuve de pareja a un psicópata narcisista integrado y quedé hecha añicos, aunque hayan pasado muchos años, tengo secuelas, a veces me pregunto si nunca me recuperaré. Bueno, eh, debes recuperarte, debes ser fuerte y olvidar tus errores del pasado. Porque si accediste a que fuera pareja tuya, es que no viste. Pero eso no es un error, eso es pues una circunstancia sorprendente de la que no te diste cuenta. Cometemos errores en la vida, Shirley, cometemos errores. Y tenemos que asumir nuestros errores, aceptar que nos equivocamos, perdonarnos por el error y reconciliarnos con nosotros mismos. Porque nadie nace aprendido. Y años atrás, pues éramos mucho menos maduros que lo que somos ahora. Precisamente has aprendido en función de tu convivencia con ese narcisista. Así que ya sabes mucho de eso y no te la volverán a jugar. Pero no puedes pedirte que supieras lo que sabes ahora, que lo supieras entonces. Por tanto, debes perdonarte. El estar a bien con uno mismo es muy importante. Y esas secuelas, Shirley, deben desaparecer. De verdad. Esfuérzate para perdonarte, para no ser exigente contigo misma, para no ser preciosista, de que solamente lo que es perfecto, perfeccionista es la palabra, para no ser perfeccionista, que solo te satisfaga lo que es perfecto. Ahora puedes hacer cosas perfectas, pero entonces no podías. Tu yo de entonces no podía acertar. De forma que perdónate. Es lo mejor que tienes que hacer, la primera tarea, perdonarte. Bueno, Romy, gracias. Muy importante hacer reír al otro, sí, sí. Que haya frescura en la relación.
que sea muy alegre estar juntos, efectivamente, efectivamente. Yo eso se lo decía más a él, no sé por qué, quizás porque yo soy varón, pero em, es importante en cualquiera de los dos sentidos hacer reír al otro para que efectivamente, para que haya alegría, frescura en la relación, para que haya juventud, para que la juventud no se pierda. Una persona que ríe es una persona joven y una persona que puede reír todos los días es una persona joven. Tiene el alma joven, que es lo importante. Dice Spider-Dram, creo que con mi pareja tenemos nivel similar de evolución. Pues mucha suerte tienes, Spider-Dram. Aunque me desconcierta su credulidad al, al bicho, montado por las autoridades. Asunto actual, como digo. Sí, sí. eh, yo creo que en eso tiene que ver mucho el carácter emocional de la persona, de las mujeres, porque no han tenido ancestralmente, lo que dijimos de los 800.000 años, no sé cuántas generaciones, no han tenido que 32.000 generaciones, no las mismas, otras personas, pero han pasado todas por lo mismo, no han tenido que enfrentarse a riesgos de supervivencia, no han tenido que enfrentarse a problemas de muerte, a peligro de muerte. Y por tanto, no están preparadas para enfrentarse a un peligro de muerte. Y les solo oír hablar de eso, de que hay un peligro de muerte, ya, no, fuera, quita, vete, cállate. No, no, no me digas eso. Pensando que si no se habla de eso, pues no será realidad. Bueno, pues ahí te quiero ver, Spider, ahí te quiero ver. Ya lo he dicho en la charla, evitar el tema. Evitar el tema porque tú no puedes cambiar su mentalidad emocional. No lo puedes cambiar. Ella ha sido siempre hembra que estaba en la cueva, en la choza, cuidando a los niños. Y eso ha dejado marca en ella. Y por tanto, efectivamente, yo soy de la teoría de que las personas emocionales o sentimentales son las menos preparadas para hacer frente a esta situación actual, al asunto actual. Y por tanto hay que aceptarlo. Ya estamos nosotros. No hace falta que los dos estén en pie de guerra. Basta con que esté uno. Estate tú y haz lo que buenamente puedas por tu parte. No le pidas que te comprenda ni que coincida contigo, porque no puede, no puede. Dice José María G.D. González, creo que es. ¿Podrías ampliar lo de el establecer las normas debe ser el más evolucionado? Sí. ¿Cómo puede ocasionar desacuerdo en su comprensión? ¿Es una labor implícita al buscador el resolverlos? Vamos a ver. Ampliar el tema. Quiero decir que en un hogar hay uno que manda más y hay otro que manda menos. Ancestralmente, y eso ha dado origen a abusos, el hombre era el que pues ganaba el jornal y eso le parecía como que le daba cierta preponderancia, pero no es así. El que debe establecer las normas es el más evolucionado y establecerá unas buenas normas y un buen comportamiento. Y conviene que el que no es tan evolucionado, pues si se revela, si no le gusta, pues el más evolucionado le convenza, utilice todas sus armas, que tiene muchas, para que comprenda y no imponga los criterios de su casa, quizás. Eso pasa mucho. Los criterios de su casa, establecida por un progenitor que tampoco acertó en la forma de establecer los criterios. Y efectivamente puede originar desacuerdo
y es una labor implícita al buscador el resolver esos desacuerdos. ¿Eso con vistas a qué? Pues con vistas a que los hijos crezcan en un hogar acogedor, pacífico, donde no se den estridencias. Porque si el menos evolucionado es el que manda y dirige la orquesta, habrá estridencias, porque por algo es el menos evolucionado. Entonces, lo que yo propongo es que sea, ay, perdón, sea el más evolucionado el que dirija la orquesta, ¿m? En el que toquen todos, pero que la orquesta esté dirigida por el más evolucionado. El Cisca dice que en su donde ella está hace 40 grados. Bueno, pues aquí no. María José González Moralejo dice, no has hablado de la importancia de los hijos, con sus necesidades, problemas y a veces con enfermedades. Entonces la convivencia y el amor se resienten. Bueno, de ese tema me parece que me he constipado. De ese tema hablé, me parece que hace dos talleres. De los hijos. Dedicamos un taller entero, María José, a hablar de los hijos. Claro, hoy no hablaba de los hijos porque el tema estaba ya tratado. No recuerdo, pero diría que el tema 26, o sea, hace 2 talleres exactamente, fue el tema de los hijos. Vete a él y ahí tienes muchas cosas en los comentarios y luego en preguntas posteriores. No le tocaba ahora porque, bueno, porque ya está tocado. Lo que pasa es que los tocamos por separado. Desde luego que sí, claro, la pareja está involucrada en la vida de los hijos. El amor y la convivencia con los hijos no se resiente si en ese hogar el más evolucionado ha establecido las normas y el otro está de acuerdo. Que no es que mande él en todo. Ya hemos dicho hoy que hay que dar áreas y cada cual tiene asignada ciertas áreas y en esas manda él, tanto él como ella. Pero si el ambiente es un ambiente de personas evolucionadas, pues entonces la convivencia será agradable y no se resentirá. Se resiente si la convivencia, se resiente la convivencia si las normas de funcionamiento las establece el menos evolucionado. Por favor, dime a lo largo de la charla si ese es el caso, si las estableciste tú o no las estableciste tú, las normas de convivencia. Shirley me dedica un piropo y luego dice Romy, pero ¿cuál es esa marca que ha dejado el ser emocional con respecto al asunto de la actualidad? Bueno, pues que el miedo, el instinto de supervivencia, de protección de los hijos, no. El miedo, sí. El instinto de supervivencia, sí. Y la protección de los hijos, no. No es la marca. La madre siempre tendrá instinto maternal de protección a los hijos. Eso siempre, eso se da por descontado. Eso no está en discusión. Eso no es la causa. La marca, Romy, es que si una persona se dedica toda su vida a practicar con seres indefensos y a cuidarles y a amarles, porque está en su corazón, porque lo sacó de dentro, y a cuidar de ellos y a enseñarles, a prepararles para la vida, pues esa persona no se ha enfrentado en su experiencia, no se ha enfrentado a un riesgo de supervivencia. Y ahora es posible que estemos planteados, que estemos enfrentados a un riesgo de supervivencia. Y entonces esa falta de práctica, de experiencia en enfrentar este tipo de problemas, le hace que cuando se le presenta por primera vez en toda su historia, pues dude, no vea claro.
A ver si con esto aclaro lo que quiero decir. Hablando siempre en lenguaje sibilino. Dice Asunta, puede volver a insistir en ese tema, Romy. Asunta Cañellas dice, entonces, ¿quiere decir que la persona que sembra ahora siempre ha sido hembra en otras vidas? No, no. Ya dijimos también en otro reciente taller, no recuerdo de memoria en cuál fue, porque no recuerdo los contenidos de todos los talleres, que hay personas que son un tiempo, unas encarnaciones hembras y luego son varón. O al revés, que han sido pues en 4 encarnaciones varón y ahora han elegido ser hembras. Quizás para practicar en aquello que menos práctica tienen. El tema es, ¿de qué tienes práctica? ¿Tienes práctica de cuidar a los hijos o tienes práctica de matar elefantes o ciervos o mamuts o jabalís que te pueden matar a ti, que se pueden rebelar contra ti, sobre todo si van en manada? Entonces, ese es el tema. ¿De qué tienes práctica? ¿A qué estás habituada? ¿Qué cosas haces bien? Porque si haces bien cuidar a los niños y prepararlos para la vida y curarlos cuando se hacen daño, entonces es una forma de ser. Pero si estás preparada para matar caballos y tigres, si se ponen delante, porque no te pueden matar ellos a ti, pues entonces estás preparado para otras cosas. Esto se llama división del trabajo. Ha habido una división del trabajo, no querida, no buscada, involuntaria, pero real. Ha habido una especialización del trabajo. Y, por tanto, si ahora se presenta un problema de un tipo, pues unos lo hacen mejor que otros y ven con claridad qué es lo que pasa. Y otros no ven con claridad qué es lo que pasa. Y se dejan engañar porque hay engaños de por medio. No quiero decir eso, Asunta, no. Ya lo he dicho en algún otro taller, he dicho que hay gente que cambia, que alterna, y gracias a eso consiguen desarrollar tanto el corazón como la mente. Dice Spidedra, ¿puede ser que una mujer sea mental y emocional también? Sí, claro, efectivamente. Creo, sí, porque es posible o bien que haya buscado adrede el compensar su idiosincrasia con la complementaria, o bien por lo que acaba de decir Asunta, de que pues ha sido primero una cosa y luego otra. Y ha podido practicar de las dos cosas. Pero tener en cuenta, no para otra cosa que comprender, tener en cuenta la especialización en el trabajo que nos ha dado nuestro pasado. Y entonces, pues se comprenden muchas cosas y se corrigen muchas cosas. Dice Claudia Barba, las madres sabemos que criando, pues suerte, Spidedra, suerte, que tu mujer sea mental y emocional a la vez. Dice Claudio Barba, las madres sabemos que criando hijos, ensuciándose, crea más anticuerpos. Si el padre también lo recuerda, bringo para la pareja. Ahí, las madres sabemos que criando hijos, ensuciándose, crean más anticuerpos. Ah, sí, ahora entiendo. Sí, efectivamente. Por estar en una torre de marfil, no se es más fuerte. Al revés, quizás se es más débil. Y conviviendo en la calle y en el pueblo y bañándose en el río sin nada, pues efectivamente se crean más anticuerpos y se crea un sistema mucho más robusto, mucho más fuerte. Dice María José González Moralejo, las normas no se establecen por decreto. A veces es uno el que tira del carro cuando el otro se vence y al revés. Es menos que solucionar los problemas quizás quería decir, es mejor solucionar los problemas desde la comprensión y el amor. Desde luego, María José, yo no te estoy diciendo que el más evolucionado implante por decreto las normas en la casa. Esto es para hablarlo con la pareja y para
hacerlo de común acuerdo. Lo que pasa es que el que es más evolucionado, primero tiene que darse cuenta que es más evolucionado. Esto se capta, se percibe por la semilla que tienes dentro. Y entonces, pues puedes llevar las cosas de forma que en el momento oportuno, en un momento oportuno, porque habrá muchos, pues vayas dejando caer, ya me encargo yo de esto. Y el otro, si está un poco por atrás, solo un poco, no mucho, va a aceptar bastante bien el que tú te encargues de lo que a él le resulta un poco incómodo. Y entonces, pues ya has conseguido lo que se pretendía. Ahora, si está muy atrás, en un nivel 2, entonces se revelará porque en esos niveles se tiene mucha posesión y de ninguna manera querrá que tú digas un poco cómo, estoy personalizando, cómo pueden ser las cosas o cómo deben llevarse las cosas. Y entonces habrá discrepancia en quién manda aquí, por decirlo de una manera, entre comillas. De manera que no, yo no estoy hablando de ninguna manera que las normas haya que establecerlas por decreto. Y desde luego que se establecen en conversaciones donde hay comprensión y amor. O sea, no están en contradicción el que el más evolucionado procure establecer las normas de funcionamiento, el trato que se dé a los hijos. A los hijos, pues se les debe dar con cariño, jugando con ellos, ya lo hemos dicho. Y tiene que jugar el más evolucionado, sea el que sea, porque lo va a hacer mejor. Y esto no es motivo de orgullo, de ninguna manera. Una persona que está en el camino no puede mostrar ningún orgullo por estar en el camino. Mal haría, mal estaría, ¿eh? Tendría posesión. De manera que eh, todo se hace con cariño, con amor, con afecto, con paciencia, con tolerancia y, y las cosas pues se van haciendo. Yo lo que quiero insistir en que no dejéis el más evolucionado que las normas, que las riendas del hogar las lleve el menos evolucionado. No dejéis, porque si dejáis, los hijos sufrirán las consecuencias. Y sufrirán las consecuencias no todos los hijos por igual, sino los más fuertes apenas sufrirán, pero los más flojitos sufrirán mucho más. Y te darás cuenta. Dice Pedro Calvo, lo digo de siempre, insiste si algo no queda claro. María José. Dice Pedro Calvo, para evolucionar hacia ser buenas personas, la pareja ayuda mucho, pues todos hacemos de espejo de los demás. Sí, claro. Sí. Ahora, la pareja ayuda porque tienes que mostrarte como eres ante ella y vas a procurar sacar lo mejor de ti cuando estás precisamente tratando con ella. Pero tienes que tener también tu motor interno. Tienes que tener tu motor interno, que lo tienes. Todos lo tenéis. Por eso estáis aquí. Y sí, estoy de acuerdo, Pedro. Sacamos lo mejor de nosotros con ella. Dice Edwin, por favor, Fernando, ejemplifica lo de tener posesión. Sí, tener posesión, hemos dicho que posesión es necesitar que los demás actúen de una forma determinada para sentirte tú bien. Si tú necesitas que los demás actúen como a ti te gusta, como tú crees que deben actuar, como tú actuarías en su lugar, y si no ocurre eso, te sientes incómodo y te enfadas con ellos, eso es posesión. Está en el taller que hablamos de las reglas. No, miento, los círculos.
está en el círculo negativo. En el círculo negativo, la posesión. De forma que es eso, que los demás tengan que hacer lo que tú quieres para que tú estés a gusto y para que lo consideres bien. Y si es rebelde y no hace lo que tú quieres, pues le coges cierta inquina, lo enfilas. Y entonces te parece mal todo lo que hace. Entonces, porque la posesión lleva a la intolerancia. El ser posesivo es un defecto muy grueso, muy grueso. Es incompatible con un buen buscador. El buscador tiene que superar la posesión, tiene que dejar a los demás ser como son y no meterse él a como son. Por descontado, si es padre y tiene hijos, tiene que procurar educarles y enseñarles. Pero tiene que tener en cuenta que ese hijo, que ahora tiene 8 años o 12, en realidad ha tenido 40, 60 en su anterior ocasión. Y es un hombre hecho y derecho. Y ha heredado el nivel de evolución y las formas de ser de ese hombre hecho y derecho de 60 años. Y ahora está en otro cuerpo y tiene 8 años, pero no está en blanco. Trae consigo en su mochila todo lo que aprendió o no aprendió en sus anteriores ocasiones. De forma que por eso no podemos, como padres, empeñarnos en que los hijos siempre nos obedezcan, porque llega un momento, 16, 18 años, en que ya no obedecen. Y si nos empeñamos, solo los alejamos. Todavía hay tiempo para que, si no queda claro, Edwin, me lo digas, nos lo digas. El tener posesión es el último defecto que se abandona. Por norma general, no me refiero a una persona en concreto. La posesión es el último defecto que se supera. El que lo tiene. El que lo tiene. Y una persona posesiva, lo que le sucede es que se muere sola. Porque las personas huyen de ella. Porque una persona posesiva, lo siento por la palabra, pero repele. Repele porque la gente que ya es mayor, que tiene más de 20 años y más de 40, pues no se deja poseer por su madre, por su tía o por su abuela, porque ya tiene criterio propio y no quiere que le digan lo que tiene que hacer. Porque la persona posesiva, además, es intolerante y le parece muy mal que la persona que ella cree poseer tenga su propio criterio y le contradiga y no haga lo que ella le dice. De forma que la posesión es un defecto muy nocivo, muy perjudicial, tanto para la persona que lo es, como para las personas que están cerca suya y que pueden ser, entre comillas, poseídas por esa persona posesiva. Vale, bien, de acuerdo, me alegro de que esté claro. Bien, pues quedan 4 minutos para las últimas preguntillas que surjan por aquí, si tenéis, y si no, cerramos por hoy. El próximo día hablaremos de los mentales y su acceso a funcionar con el corazón inferior. Cómo deben los mentales trabajar para empezar a poner en marcha el corazón inferior. Porque el corazón superior ilumina al corazón inferior, hace sentir al corazón inferior. Y entonces el corazón inferior siente lo que siente el superior. Y de la manera que, si no hay corazón inferior, si está como un higo seco, como un higo chumbo, pues entonces mal va a poder el corazón superior hacer efecto sobre él. La posesión y el apego extremo destruye relaciones de pareja, amistad y con los hijos, efectivamente, así es, Claudia. Así es. La posesión es horrible en la relación con los hijos, porque una madre posesiva va a conseguir que los hijos vuelen lejos, o un padre posesivo. Y, desde luego, si los hijos tienen que esperar a tener 18 años o casi, o 20, para huir, las amistades huyen mucho antes, porque no tienen ningún lazo fuerte. De manera que, sí, con la amistad, desde luego, se pierden amistades la persona posesiva. Y dice Pedro Calvo, posesión igual a codicia. Bueno,
más que codicia de bienes, es codicia intelectual, codicia emocional, codicia mental. O sea, el posesivo dice, yo sé lo que hay que hacer porque tengo mucha experiencia de la vida y quiero que las gentes que están conmigo pues hagan lo mejor para ellas, que es lo que digo yo. Entonces sí, posesión es codicia, pero inmaterial, intangible. Dice Arnaldo, Fernando, ¿está bien defenderse contra una persona que quiere hacernos daño físico? ¿Hay que poner otra mejilla? No, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Está bien portar armas para defensa personal? Si tú ves que corre tu vida riesgo físico, yo no me parece mal que lleves armas defensivas para defenderte. ¿eh? Luego, por tanto, si las circunstancias lo aconsejan, defenderse es un deber. Tenemos un instinto de supervivencia que nos dice que tenemos que vivir, tenemos que mantenernos vivos. Si nos están atacando, pues tenemos que defendernos. Atacar no, defendernos. Y dice Shirley, según leí una vez en un libro de psiquiatría, posesión viene de obsesión. Bueno, yo no me meto con de dónde viene, pero desde luego la persona posesiva es una persona dominada por un afán diría, de conquista, de conquistar a los demás, de dominar a los demás. Y sí, yo no sé si viene de ahí, pero de luego es una obsesión. La persona posesiva tiene una obsesión que tiene que ella dirigir a las personas que están no a su cargo, porque ya no están a su cargo, porque ya no son adolescentes, pero tiene la obsesión de dirigir, de que ella sabe más que nadie y que tienen que hacer todos lo que ella dice. Y eso es fatal para la persona que es posesiva y para los cercanos. Bien, pues nada, son las 21:00, así que hemos cumplido nuestro objetivo y el próximo jueves, que es 30, no, 20, el próximo jueves nos veremos. Buena semana a todos, como dice María GD, y a poder ser sin sorpresas, efectivamente. Sería magnífico que nos podamos reunir el próximo jueves sin ningún problema. Sería magnífico. Vamos a votar todos por ello y a pedirlo a quien proceda. Hasta el jueves, amigos.